Mi nombre es Joshua, tengo 32 años y soy planificador financiero. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de Chicago. Mi trabajo gira en torno a los números, ayudando a los clientes a administrar su dinero, pero fuera del trabajo, suelo estar solo, escuchando música o leyendo libros para escapar del ruido del mundo. No soy el tipo de persona que disfruta de las fiestas o de destacar entre la multitud, valoro la paz, la puntualidad y quizás por eso, mi familia siempre me ve como el confiable. Estoy acostumbrado a mantenerme en segundo plano, ayudando sin pedir nada a cambio, desde pagar el alquiler de mis padres hasta prestar dinero a mi hermano menor, Logan, aunque nunca me lo ha devuelto. Solía creer que la familia lo era todo, el único lugar en el que podía confiar, sin importar cómo se desmoronara el mundo, pero ese día de Acción de Gracias lo cambió todo. El día de Acción de Gracias siempre fue un momento para que la familia se reuniera, pero para mí, se sentía como una actuación que me veía forzado a interpretar. Este año, me preparé para las preguntas habituales: Joshua, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuánto ganas para seguir viviendo solo así? O peor, las peticiones de dinero apenas veladas. Pero nunca esperé que la cena hiciera pedazos todo lo que una vez llamé familia. La mesa del comedor estaba llena. Mis padres se sentaban a la cabecera, su cabello un poco más gris que el año pasado. Junto a ellos estaban mi tía y mi tío, algunos primos y Sara, la esposa de Logan, alimentando a su pequeño hijo. Logan, mi hermano menor, se sentó frente a mí, su sonrisa tan radiante como un foco. Siempre supo cómo hacer que la gente lo amara, incluso sin intentarlo. Yo, por otro lado, era el silencioso, el que la familia solo recordaba cuando necesitaba algo. Joshua, pasa el puré de patatas, dijo mi madre, su voz suave pero con un atisbo de incomodidad. Deslicé el plato, sintiéndome más un camarero que un hijo. La comida transcurrió con las mismas historias recicladas, mi tío habló de su nuevo trabajo, mi tía alardeó de su nieto y Logan divagó sobre sus vagos planes de negocios, a los que todos asentían con aprobación. Yo solo escuchaba, asentía y trataba de no dejar ver mi agotamiento. Entonces, como un rayo en un cielo despejado, Logan se puso de pie abruptamente. El sonido de su silla rozando el suelo de madera hizo que todos se sobresaltaran. Sostenía su copa de vino, sus ojos brillaban, pero no con la alegría habitual, había algo frío, casi malicioso, en su mirada. Mi corazón se aceleró, una mala sensación se apoderaba de mí. Señoras y señores, comenzó Logan, su voz resonante, como si estuviera dando un discurso: hoy es el día de Acción de Gracias, un momento para la honestidad. Tengo algo que compartir sobre la familia, sobre Joshua. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me quedé inmóvil, mi mano se apretó alrededor de mi tenedor, luchando por mantener la calma. Logan me miró, su sonrisa torcida. Hemos hablado, toda la familia lo ha discutido a fondo y hemos llegado a un acuerdo. Hizo una pausa, como saboreando el momento. Joshua, ya no eres parte de esta familia. El aire pareció solidificarse. En algún lugar, Sara jadeó, pero nadie habló. Mis padres bajaron la cabeza, sus ojos pegados a sus platos. Mi tía y mi tío intercambiaron miradas incómodas, pero no objetaron. Mis primos permanecieron en silencio, algunos asintiendo ligeramente como si ya lo supieran. Sara abrazó a su hijo con fuerza, sus ojos muy abiertos por la confusión. Sentí que la sangre en mis venas dejó de fluir. Una cuchilla invisible acababa de cortarme el pecho, el dolor tan intenso que me robó el aliento. ¿Qué? Mi propia voz llegó a mis oídos como si viniera de otro lugar. Logan, ¿qué acabas de decir? Logan se encogió de hombros como si hablara del tiempo. ¿Me oíste? No perteneces aquí. Siempre lo estropeas todo, siempre crees que eres mejor que nosotros. Hicimos una votación, Joshua, la familia estuvo de acuerdo. La familia, repetí, mis ojos escaneando a cada persona en la mesa. Mi madre se mordió el labio, jugueteando con su servilleta. Mi padre miró por la ventana como si intentara escapar del momento. Nadie habló por mí, nadie. Sara le susurró algo a Logan, pero él la ignoró, aún con esa sonrisa de suficiencia. Quise gritar, golpear la mesa, exigir un porqué. ¿Qué había hecho yo? Yo, el que siempre estaba allí cuando me necesitaban, el que pagaba el alquiler cuando mis padres tenían dificultades, el que prestaba dinero a Logan una y otra vez, sabiendo que nunca me lo devolvería. Pero no grité.
No golpeé la mesa. Simplemente me quedé sentado, sintiendo que el mundo se había derrumbado y yo era el único que se había dado cuenta. Entonces sonreí, una pequeña sonrisa helada que no sabía que tenía la fuerza para forzar. Así que es eso, Logan, dije, mi voz firme. La familia decidió, Logan asintió con suficiencia. Así es. Deberías irte, Joshua. No lo hagas más difícil de lo necesario. No respondí. En cambio, busqué el maletín que estaba junto a mi silla, el que había traído y nadie había notado. Lo puse sobre la mesa, el suave clic resonando en el silencio sepulcral. Todos me miraron, una mezcla de curiosidad e inquietud en sus ojos. Logan frunció el ceño, pero mantuvo su semblante confiado. Antes de irme, dije lentamente, tengo algo para que todos lo vean. Logan, ábrelo. Considéralo un regalo de despedida. Deslicé el maletín hacia él. Logan dudó, sus ojos parpadeando hacia mí y luego hacia los demás como buscando apoyo. Pero nadie dijo nada. Sara lo observó, su mirada afilada como una cuchilla. Finalmente, Logan abrió el maletín y sacó una pila gruesa de documentos encuadernados en negro y sin etiqueta. Pasó a la primera página y lo vi, el momento en que su rostro pasó de la confianza al pánico. Sus ojos se abrieron, sus manos temblaron y los papeles casi se le escaparon de las manos. ¿Qué es esto?, balbuceó Logan, su voz se quebró. Joshua, ¿dónde conseguiste esto? Ladeé la cabeza, aún sonriendo. Sigue, Logan. Léelo en voz alta. Que la familia escuche. Creo que se sorprenderán. Sara se acercó, arrebatándole los documentos de las manos a Logan. Los hojeó rápidamente, sus ojos escaneando las líneas, las fotos, los recibos. Su rostro palideció y luego se puso rojo. Logan, gritó, su voz rompiendo el silencio. ¿Quién es Mia? ¿Estos lugares? ¿Hoteles, restaurantes? ¿Qué has estado haciendo? El grito de Sara desgarró el silencio. Mis padres levantaron la vista, desconcertados. Mi tía y mi tío comenzaron a susurrar. Logan retrocedió tambaleándose, aferrándose a su silla como si fuera a desplomarse. No, déjame explicarte, Sara. No es lo que piensas. Pero yo sabía, y Sara sabía, que ninguna explicación sería suficiente. Esos documentos eran la cuchilla que había afilado, y ahora estaban cortando la fachada de Logan. Me quedé sentado, observándolo retorcerse, observando cómo la familia comenzaba a darse cuenta de lo equivocados que habían estado. Pero en mi corazón no había triunfo, solo dolor y una leve sensación de alivio, porque por fin la verdad quedó al descubierto. El grito de Sara aún resonaba en mi cabeza, pero no la miré a ella, no miré a Logan, no miré a nadie. Mis ojos estaban fijos en el plato frente a mí, donde la porción de pavó se había enfriado. Toda la familia estaba en silencio, salvo por el sonido de respiraciones apresuradas y el susurro del papel mientras Sara hojeaba las páginas de los documentos. Sabía que esperaban que dijera algo, que explotara o al menos explicara, pero no tenía prisa. Quería que sintieran, aunque fuera por un momento, la traición que yo había soportado durante años. Joshua, habló mi madre, su voz temblaba. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Levanté la vista, encontrando sus ojos directamente. Por primera vez en mi vida, no la vi como alguien a quien necesitaba proteger, vi a alguien que había elegido ponerse del lado equivocado. ¿Quieres saber, mamá?, dije, mi voz extrañamente calmada. Déjame decirte. No solo sobre hoy, sino sobre todo lo que llevó a este momento. Respiré hondo, como reuniendo fuerzas de viejas heridas, de cuando era un niño. Fui el hijo obediente en esta familia. Hice todo lo que tú y papá pidieron, desde limpiar la casa hasta cuidar a Logan cuando era pequeño. No me quejé porque pensé que era mi deber. Pero a medida que crecí, me di cuenta de algo, esta familia no me valoraba por ser Joshua. Solo me necesitaban porque siempre estaba dispuesto a ayudar. Mi padre frunció el ceño, a punto de decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. Papá, déjame terminar. ¿Recuerdas cuando tenía 18 años, trabajando turnos extra para ahorrar para un coche? Me llamaron egoísta por no compartir mi sueldo con la familia.
Pero Logan, de 16 años en ese momento, pidió dinero para unas zapatillas nuevas y tú y mamá se lo dieron sin una sola pregunta. No guardé rencor, pero lo recordé. Me giré hacia Logan, que ahora miraba hacia abajo, sus manos aferradas al borde de la mesa con fuerza. Y tú, Logan, siempre has sido la estrella. Eres encantador, sabes cómo hacer reír a la gente, cómo hacer que te amen. Pero también sabes cómo aprovecharte. Cuando te ayudaba con tus tareas, decías gracias, pero luego les decías a tus amigos que yo era tu hermano empollón. Cuando te llevaba en coche para salir con tus amigos, decías que era genial, pero a mis espaldas me llamabas tacaño porque no compraba todo lo que querías. Sara miró a Logan, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Es eso cierto, Logan? ¿Dijiste esas cosas de tu hermano? Logan balbuceó. No, no, solo bromeaba. No lo decía en serio, Joshua, tú lo sabes. Bromeando, solté una risa seca, el sonido áspero cortando el aire de la habitación. Bromeando es cuando tomaste mi dinero para comprar regalos para tu novia mientras tu esposa estaba en casa cuidando a tu hijo. Bromeando es cuando toda esta familia se sentó aquí aceptando echarme solo porque dijiste que no pertenecía. Me volví hacia el resto de la mesa, mi mirada se detuvo en cada persona, tía, tío, primos. Cada uno de ustedes sabe lo que he hecho por esta familia. Cuando mamá estuvo enferma, pagué las facturas del hospital. Cuando papá perdió su trabajo, cubrí el alquiler. Cuando mi tía y mi tío necesitaron un préstamo para abrir su tienda, los avalé. Nunca llevé la cuenta, pero pensé que, al menos, me respetarían. En cambio, fui el blanco fácil. Fui el que esta familia pudo darle la espalda solo porque Logan dijo unas pocas palabras. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Mi madre se secó las lágrimas, pero no estaba seguro de si lloraba por arrepentimiento o vergüenza. Mi padre se frotó las manos, murmurando algo sobre un malentendido, pero no me detuve. Necesitaba que escucharan todo, que entendieran por qué había traído esos documentos aquí. No los culpo por amar a Logan, continué, mi voz se suavizó casi como si hablara conmigo mismo, pero los culpo por nunca preguntar cómo me sentía. Nadie preguntó nunca por qué vivo solo, porque nunca hablo de amigos o sueños. Todos me vieron como una máquina, siempre lista para dar dinero, siempre lista para arreglar los errores de los demás. Y hoy, cuando Logan dijo que ya no era de la familia, todos estuvieron de acuerdo. Nadie me preguntó, nadie. Silencio. Un silencio pesado y asfixiante, como si toda la habitación contuviera el aliento. Sara abrazó a su hijo con más fuerza, sus ojos rojos y rebosantes de lágrimas. Logan mantuvo la cabeza gacha, pero vi sus hombros temblar. Quizás era miedo, quizás era arrepentimiento, pero ya no me importaba. Me puse de pie, caminé hacia Logan y le puse una mano en el hombro. Él se encogió, mirándome con ojos de pánico. Ahora, Logan, dije, mi voz suave pero fría, cuéntale a la familia sobre los préstamos. Cuéntales qué hiciste con mi dinero. Logan negó con la cabeza, su voz débil. Joshua, no, no tienes que hacer esto. ¿Somos hermanos? ¿Podemos hablar en privado? No. En privado, le dediqué una sonrisa débil y amarga. ¿Como cuando le dijiste en privado a toda la familia que yo no pertenecía? No, Logan, habla o lo haré yo. Sara intervino, su voz afilada como una cuchilla. Logan, habla. ¿Qué dinero? ¿Cuánto le pediste prestado a Joshua? Logan tragó saliva, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un animal atrapado. Finalmente, murmuró. Solo unas pocas veces. Necesitaba dinero, así que le pedí a Joshua. No es gran cosa. Unas pocas veces, repetí, mi voz goteando sarcasmo. Busqué los documentos en las manos de Sara, abriendo una página llena de números. Déjame ayudarte a recordar. La primera vez, marzo del año pasado, pediste $500. Dijiste que era para reparaciones del coche. Te los di porque pensé que los necesitabas. En mayo, pediste $1000 para pagar tu tarjeta de crédito. Te los di. Luego, en agosto, $2000 por dificultades temporales. Todavía te los di, aunque empezaba a tener dudas. Hice una pausa, mirando a Logan.
Él se encogió como si quisiera desaparecer. En total, Logan, me pediste prestados $12.500 en 2 años. Ni un solo céntimo devuelto. Cuando pregunté para qué usaste el dinero, dijiste, gastos personales. Confié en ti porque eres mi hermano, pero sabes que no soy estúpido. Empecé a investigar. Sara se puso de pie abruptamente, su voz temblaba. $12.500. Logan, ¿qué hiciste con ese dinero? No estábamos tan desesperados. Logan abrió la boca, pero no salieron palabras. Continué, mi voz firme como si estuviera leyendo un veredicto. Esperaba que usaras ese dinero para tu familia, para Sara, para tu hijo. Pero no. Lo usaste para comprar regalos para Mia, para llevarla a hoteles de 5 estrellas, para alquilar coches de lujo, comprar flores y cenar en restaurantes a los que Sara nunca había ido. Sara se cubrió la boca, las lágrimas corrían por su rostro. Mia, ¿quién es ella, Logan? Dime. Logan negó con la cabeza, su voz casi rompiéndose en un sollozo. Sara, lo siento. No es lo que piensas. Solo intentando ayudarla. Ayudarla, intervine, arrojando los documentos sobre la mesa. ¿Ayudarla mintiéndole a tu esposa, tomando mi dinero para mantenerla? Logan, no solo traicionaste a Sara, me traicionaste a mí y a toda esta familia. Me volví hacia Sara, mi voz se suavizó. Sara, mereces saber la verdad. No quería lastimarte, pero necesitas saberlo. Logan no solo pidió dinero prestado, les enviaba mensajes de texto a sus amigos, llamándome tacaño cuando me negaba a darle más. Se burló de mí, dijo que era un tonto por siempre ayudar a la familia. Todo está ahí. Señalé los documentos, ahora abiertos sobre la mesa, exponiendo los mensajes, los recibos y la cruda verdad. Sara se desplomó en su silla, abrazando a su hijo, sollozando en silencio. Mi madre rompió a llorar, pero esta vez no sentí ninguna simpatía. Mi padre se puso de pie, a punto de decir algo, pero levanté la mano. Basta, dije con firmeza. No necesito escuchar más excusas. Solo quiero que todos vean claramente, no soy yo quien está destrozando esta familia. Soy el único que ha estado intentando mantenerla unida, y estoy cansado. Salí de esa casa sin mirar atrás. Los sonidos de Sara y Logan discutiendo, los sollozos de mi madre, los murmullos sin sentido de mi padre, todo se desvaneció tras el portazo. El frío viento de noviembre me picó la cara, pero no lo sentí. Dentro de mí, un fuego acababa de apagarse, dejando cenizas y un extraño vacío. No sabía dónde iba, solo que no podía quedarme. No esta noche, quizás nunca. En los días siguientes, no encendí mi teléfono. Me encerré en mi pequeño apartamento, con la pantalla del ordenador y una taza de café fría como mi única compañía. No quería escuchar explicaciones, no quería ver mensajes de texto de disculpas o súplicas. Pero sabía que, por mucho que intentara ocultar la verdad, esos documentos eran como una bomba, y no necesitaba estar allí para verla destrozar todo. Una semana después, recibí el primer mensaje. No era de Logan ni de mis padres. Era de Sara. Su mensaje era breve, solo unas pocas líneas: Joshua, gracias. Presenté la solicitud de divorcio. Siento no haber visto la verdad antes. Lo leí una y otra vez, una mezcla de alivio y tristeza se arremolinaba dentro de mí. Sara no merecía esto. Era una buena persona, siempre tratando de mantener intacta a su pequeña familia. Pero Logan, con su egoísmo, lo había destruido todo. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. En cambio, abrí mi ordenador portátil y revisé mi cuenta bancaria, un hábito que había abandonado desde esa fatídica cena. Ninguna sorpresa allí. Ni un solo céntimo devuelto por Logan, ni una palabra sobre los $12.500. Sonreí amargamente, preguntándome por qué alguna vez había esperado que cambiara. Unos días después, las noticias comenzaron a filtrarse, aunque yo no quería oírlas. Un amigo en común me dijo que Sara se había mudado, llevándose a su hijo con ella. Alquiló un pequeño apartamento y comenzó a trabajar horas extras para mantenerlos a ambos. Logan, mientras tanto, trató de aferrarse a ella.
Se presentó en su casa, suplicando de rodillas, afirmando que Mia fue solo un error y que la amaba a ella y a su hijo. Pero Sara no escuchaba. Había visto los recibos, los mensajes, las fotos en mis documentos. Sabía que Logan no solo la había traicionado, sino que se había burlado de sus sacrificios a sus espaldas. No había vuelta atrás. Logan, habiendo perdido a su esposa y a su hijo, empezó a desmoronarse. Los amigos decían que bebía más, aparecía en los bares con un rostro demacrado, murmurando que todo estaba arruinado. Dejó de ir al trabajo regularmente y su ya inestable trabajo de ventas se desmoronó rápidamente. No me sorprendió. Logan siempre había prosperado con el afecto de la gente, con su sonrisa y sus promesas vacías. Cuando la máscara cayó, no le quedaba nada a lo que aferrarse. Mis padres fueron los siguientes en intentar ponerse en contacto. Una mañana, vi 10 llamadas perdidas de mi madre. En un largo mensaje de texto, escribió que lamentaba mucho lo sucedido, que no sabía que Logan había hecho esas cosas. Dijo que la familia estaba pasando dificultades, que me necesitaban, que los lazos de sangre no se podían romper. Leí el mensaje, mi dedo flotando sobre la pantalla, pero no respondí. La disculpa de mi madre no era genuina. No lamentaba haberme dado la espalda, por creer a Logan sin hacerme una sola pregunta. Solo lamentaba que ahora, con Logan ya no era el hijo de oro, me necesitaban de nuevo, necesitaban mi dinero, mi ayuda. Mi padre también llamó, pero solo dejó un breve mensaje de voz: Joshua, ¿estás bien? Devuélveme la llamada. Ni una palabra de disculpa, ni una pizca de reconocimiento. Borré el mensaje de voz, sintiendo como si acabara de cortar un hilo invisible. Solía pensar que mi padre me entendía, aunque era un hombre de pocas palabras. Pero en esa mesa de comedor, él había permanecido en silencio, y ese silencio lo dijo todo. Mi tía, mi tío, mis primos, ninguno se puso en contacto. Quizás estaban avergonzados, quizás no sabían qué decir, o quizás, como siempre había sospechado, nunca me vieron realmente como parte de la familia. No busqué respuestas. No las necesitaba. Logan finalmente me envió un mensaje de texto, un mensaje largo enviado a las 2 de la mañana, plagado de errores tipográficos y desesperación. Me llamó traidor, dijo que le había arruinado la vida, que si no hubiera sacado esos documentos, las cosas habrían sido diferentes. Escribió: «Eres mi hermano, Joshua, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Quieres que me muera?». Leí el mensaje, cada palabra como un cuchillo, pero no porque me sintiera culpable. Dolía porque me di cuenta de que, incluso ahora, Logan no podía ver sus propios errores. No se disculpó por engañarme, por explotar mi amabilidad, solo me culpó por atreverme a decir la verdad. No respondí. Borré el mensaje, apagué mi teléfono y me senté en la oscuridad. Por primera vez, me pregunté si había ido demasiado lejos. ¿Debería haberme quedado callado? ¿Dejar que Logan siguiera viviendo sus mentiras? Pero entonces recordé sus ojos en la mesa de la cena, esa sonrisa de suficiencia cuando declaró que ya no era de la familia. Recordé las veces que me pidió dinero, sus promesas vacías, los mensajes burlándose de mí a sus amigos. No, no me arrepentía. Solo estaba cansado. En las semanas siguientes, me enteré de que Logan se había mudado de nuevo con mis padres. No le quedaba dinero, ni un trabajo estable, y Mia, la mujer a la que había gastado miles para impresionar, desapareció en el momento en que ya no tenía nada que ofrecer. Mis padres, a pesar de sus dificultades, lo acogieron como siempre lo habían hecho. Lo llamaron familia, pero yo lo vi como un consentimiento. Nunca le exigieron responsabilidades a Logan, y ahora estaban pagando el precio. Sara, por otro lado, comenzó a reconstruir su vida. Encontró un trabajo estable, inscribió a su hijo en el preescolar e incluso comenzó a hablar conmigo de nuevo. Una vez me invitó a tomar un café, solo para decir gracias. Joshua, dijo, sus ojos más brillantes que la última vez que la vi, si no fuera por ti, todavía estaría viviendo en sus mentiras. Te debo una. Solo sonreí, diciéndole que no me debía nada, pero en el fondo sabía que ayudar a Sara a ver la verdad fue lo único correcto que había hecho en todo este embrollo. Mi familia, o lo que quedaba de ella, siguió desmoronándose. Mis padres llamaron un par de veces más, mencionando el alquiler, las facturas, como si yo fuera todavía el que arreglaría todo. No respondí.
Ya no era la máquina que podían encender cuando la necesitaban. Había dicho que no, y esta vez lo decía en serio. Esa noche me quedé junto a la ventana, mirando la calle vacía. Pensé en Logan, en sus ojos desesperados en ese mensaje de texto. Pensé en mi madre, en sus lágrimas insinceras. Pensé en mi padre, en su silencio, y me pregunté si alguna vez entenderían lo que habían perdido, no a mí, no mi dinero, sino la oportunidad de ser una familia de verdad. Pero entonces sacudí la cabeza y cerré la ventana. Esa ya no era mi pregunta. Los había dejado atrás y, aunque dolía, sabía que tenía que seguir adelante. Dejé la ciudad en un día gris, mi maleta bien empacada en la parte trasera del coche, lo suficiente para un nuevo comienzo. El viejo apartamento, con sus paredes marcadas por innumerables noches pensando en la familia, era ahora solo un recuerdo. No miré atrás, no quise ver el camino que una vez me llevó a la casa de mi madre, a la de mi padre, a la de Logan. Conduje, la radio tocaba una canción antigua, y por primera vez en años, canté, aunque desafinado. La nueva ciudad estaba a 4 horas de la antigua. Alquilé un pequeño apartamento con una ventana con vistas a un parque donde jugaban niños todas las tardes. Compré una mesa de madera barata, un sofá verde y pinté las paredes yo mismo. Esas pequeñas tareas aligeraron mi corazón, como si estuviera construyendo un hogar para mí, no para nadie más. El nuevo trabajo fue un punto de inflexión. Trabajaba como gerente de proyectos para una startup, donde la gente me llamaba por mi nombre, no el hermano de Logan o el chico servicial. Mis colegas me invitaban a tomar cervezas después del trabajo, se reían de pequeños errores de proyecto, y por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. El sueldo era mejor, pero lo que más valoraba era el respeto. Una vez, mi jefe me dio una palmada en el hombro y dijo, Joshua, hiciste un gran trabajo. Una frase simple, pero me hizo picar los ojos porque me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había escuchado elogios. Dejé de revisar mi teléfono cada hora. Ya no esperaba mensajes de texto de mi madre ni esperaba una disculpa de Logan. Sara era la única con la que me mantuve en contacto. Me enviaba mensajes de texto, compartiendo actualizaciones sobre su hijo, sobre cómo acababa de ser ascendida en su trabajo a tiempo parcial. El pequeño empezó el preescolar, escribió, adjuntando una foto de él sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un balón. Sonreí y respondí, se parece a su madre. Sara no hablaba mucho de Logan, pero yo sabía que estaba reconstruyendo su vida paso a paso, igual que yo. Empecé a hacer voluntariado en un centro comunitario. No tenía grandes planes, solo quería hacer algo fuera del trabajo, pero allí encontré alegría. Enseñaba a los niños a pintar, ayudaba a arreglar bicicletas o simplemente me sentaba a escuchar a un anciano contar historias de guerra. Ellos no conocían mi pasado, no sabían nada de la familia que me dio la espalda, solo me conocían como Joshua, el chico que siempre traía café y estaba dispuesto a ayudar. Una vez, una niña pequeña me dio un dibujo garabateado y dijo, «Eres el mejor tío». Guardé ese dibujo, lo pegué en mi nevera, un recordatorio de que aún podía crear algo bueno. También me reencontré con algunos viejos amigos. Una tarde, me encontré con Mark, un compañero de universidad, en un pequeño restaurante. Me preguntó, ¿estás bien después de lo de tu familia? Tomé un sorbo de cerveza, pensando por un momento. Estoy bien, dije. Perdí mucho, pero encontré algo más importante. Mark asintió, sin insistir más, y supe que entendía. Amigos como Mark, momentos como ese, me ayudaron a darme cuenta de que no estaba tan solo como había pensado. La nueva vida no siempre fue fácil. Algunos días extrañaba a mi madre, el olor de sus galletas de Navidad. Algunas noches pensaba en Logan, preguntándome qué estaría haciendo, si sentiría arrepentimiento. Pero entonces encendía la luz, preparaba café y me recordaba a mí mismo que había elegido este camino. Ya no era el que perseguía a la familia, ya no era el que se sacrificaba para mantener la paz. Era Joshua, y estaba viviendo para mí mismo. Un día, Sara me envió un sobre. Dentro había una tarjeta escrita a mano, sus letras inclinándose con gracia. Joshua, escribió, gracias por darme el valor de empezar de nuevo. Eres fuerte y espero que lo sepas. Lo leí una y otra vez, una calidez se extendió por mi pecho.
Doblé la tarjeta y la guardé en un cajón, junto a algunos pequeños recuerdos, una foto antigua mía y de Sara, una insignia del grupo de voluntarios y un trozo de papel en el que me había escrito a mí mismo: eres suficiente. La tarjeta de Sara era la prueba de que había hecho lo correcto, no solo para mí, sino para ella. Un sábado por la noche, me senté en el sofá, con una taza de café fría sobre la mesa. Afuera, la lluvia tamborileaba suavemente, el sonido suave me llevó a la reflexión. Pensé en la familia, no con el dolor que solía sentir, sino con una extraña curiosidad. ¿Había sido demasiado duro al cortarlos por completo? ¿Debería llamar a mi madre solo para escuchar su voz? ¿Podría perdonar a Logan, aunque solo fuera para aligerar mi propio corazón? Me puse de pie, abrí el cajón y saqué la foto. Oh, antigua. Era de unas vacaciones de verano cuando yo tenía 18 años, Logan 16. Él estaba a mi lado en la playa, sonriendo alegremente, su brazo alrededor de un balón de voleibol. Mi madre estaba detrás de nosotros, abrazándonos a ambos, sus ojos brillando de orgullo. Me quedé mirando la foto, tratando de recordar cómo se sentía en aquel entonces, cuando aún éramos una familia, cuando aún no sabía nada de las mentiras, de las veces que me habían usado. Pero entonces recordé la cena de Acción de Gracias. Recordé a Logan levantándose, declarando que ya no era de la familia. Recordé los ojos cabizbajos de mi madre, el silencio de mi padre y cómo nadie me defendió. Los buenos recuerdos no se desvanecieron, pero no pudieron borrar la verdad. Ellos habían elegido a Logan, habían elegido el camino fácil, y yo había pagado el precio por ello. Guardé la foto, cerré el cajón. La pregunta persistía: ¿había sido demasiado rígido? Quizás. Quizás había cerrado la puerta demasiado rápido, sin dejar espacio para la reconciliación. Pero entonces pensé en Sara, cómo se levantó después de ser traicionada. Pensé en mí mismo, en los días en que me despertaba sin culpa, sin la presión de arreglarlo todo. Le había dicho que no a mi familia, y en ese no me encontré a mí mismo. Salí, cogí un paraguas y caminé bajo la lluvia. Las gotas se deslizaron por mi cara, frescas y claras. Ya no necesitaba respuestas a mis preguntas: si perdonar, si volver a ponerme en contacto. Esas eran mis decisiones, y las tomaría cuando estuviera listo, si alguna vez quisiera hacerlo. Por ahora, solo necesitaba vivir, vivir para Joshua, para los días en que me despertaba con una sonrisa, para la gente que me llamaba por mi nombre con sinceridad. Me quedé bajo la lluvia, inclinando mi rostro hacia el cielo. Por primera vez, me sentí suficiente, suficiente para dejar ir, suficiente para empezar, suficiente para ser yo mismo.